busquen el Salmo 73, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Y la manera en que sea posible, si puede estar de pie, se lo voy a agradecer. Aunque siempre digo que la postura tiene su grado de importancia, pero lo más importante es que usted esté de pie en su corazón, en reverencia delante del Señor. Y nos dice el Salmo 73, los versículos del 1 al 3. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Bendito el nombre del Señor. Hoy pueden sentarse. Hoy vamos a estar mirando el texto como un tratado psicológico. Escuche bien, pero desde una perspectiva bíblica. Vamos a hacer un análisis del texto viendo la realidad humana y tratando de meternos en los aspectos que tienen que ver con la psiquis, con los aspectos psicológicos, que definitivamente estamos hablando de los aspectos también que tienen que ver con la espiritualidad. Muchas veces nosotros tendemos a espiritualizar los textos. Y cuando uno espiritualiza los textos, se nos hace un poquito difícil meternos en el espíritu del texto y ver lo que el texto realmente quiere decirnos a nosotros. Estamos ante un salmista que se llama Asaf, que Asaf escribe su testimonio, escribe las luchas que su interior él tuvo con un sentimiento que tiene un nombre y tiene apellido que se llama envidia. Él plasma en este salmo esa lucha interior con este sentimiento, pero también con el pensamiento que le acompaña a este sentimiento, que es viendo la prosperidad de los impíos. Ese nivel de pensamiento los lleva a un nivel de sentimiento. Así que ya estamos quizás viendo desde una perspectiva una radiografía de la interioridad de este hombre. El salmista inicia con una reflexión retrospectiva. Casi todos los salmistas comienzan primero dándole gracias a Dios y después vacían lo que fue su experiencia cualquiera fuera. Y el salmista comienza el salmo primero, el versículo 1, hace una declaración positiva y dice: ciertamente es bueno Dios para Israel, para con los de limpio corazón. Cuando el salmista hace esta declaración, ya había superado la crisis que había vivido en lo más profundo de su ser. Por tanto, esto es un texto relajado. Ese versículo es un versículo relajado. Pero en el fondo, esa no fue su experiencia. Los versículos en adelante, del 2 hasta el 28, que concluye el Salmo, fue algo sumamente doloroso y sumamente angustiante para este salmista. A tal extremo que él reconoce que ese proceso fue muy amargo. Y utiliza amargura, sentimiento muy fuerte, pero no solamente eso, el texto nos dice que él somatiza esa amargura, ese sentimiento en su cuerpo, porque él dice que en su corazón él sentía punzadas. Las imágenes son poderosísimas para tratar de explicar algo que se nos cuesta trabajo explicar, y más cuando manejamos sentimientos y emociones. Así que el hecho de pensar un puñal me está enterrando, ya usted puede tener la imagen de cuán tan fuerte e intensa es esa emoción que está experimentando, ese sentimiento que está experimentando. Me hace acordar en una ocasión, en una consejería, Armando, pues en este acompañamiento, él haciendo sus reflexiones y usando las imágenes, él me decía: cada vez que mi esposa me dice esto, yo siento como un cuchillo que me entierra. Es una imagen. Ya cuando me da esa imagen, tú puedes tener una idea
de cuán cargada está esa imagen, ¿no? Y cuánto lectura tú puedes hacer de esas imágenes en el corazón. Por tanto, este salmista enfrentó un sentimiento sumamente fuerte, que fue la envidia. Y yo, pues, obviamente, para invitarles a la reflexión, nosotros tenemos que entonces preguntarnos cuál puede ser el sentimiento, cuál puede ser la emoción, inclusive cuál puede ser el pensamiento que usted puede estar experimentando en estos momentos que de alguna manera perturba su espíritu, que de alguna manera le roba la paz de sus niveles de pensamiento. El salmista nos dice que le faltó poco, no faltó prácticamente nada, casi se inclina, casi sus pies se desvían, es decir, se pasa al otro bando de los arrogantes. Se deja llevar por la envidia y la envidia tiene control de él. En otras palabras, le da cabida al sentimiento. Y si vamos a resumirlo como cristiano, prácticamente casi pierde su fe. Y el salmista nos dice, en cuanto a mí, casi se le deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos. Por poco. Estuvo a punto de ceder, estuvo a punto de doblegar sus rodillas ante una experiencia sumamente difícil que él estaba viviendo y estaba experimentando en lo más profundo de su ser. Su lucha interior fue tal que inclusive cuestionó la relación con Dios. Y nos dice el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis pies con inocencia. Porque él veía que la gente mala o los impíos, cuando hablamos de impíos, tengamos cuidado con esa carga. Impío es lo contrario a pío, que es santo, que es consagrado. Así que los impíos son gente que no tienen temor de Dios, gente que no están directamente relacionados con Dios. Eso es lo que realmente conlleva. ¿Ah? Entonces él veía que esa gente progresaba, seguía sus maldades, le daba la espalda a Dios, maldecía inclusive a Dios con sus labios, nos dice el texto, y les iba bien. Entonces yo, que adoro al Señor, que busco a Dios, que honro, que diezmo, que hago ofrenda, use los criterios que tú quieras, estoy viviendo la vida difícil, la prángana, no me quitan, como dicen por ahí, que son imágenes fuertes, el puño de la cara. Y tampoco no me quitan el pie, tropiezo tras tropiezo, dificultades tras dificultades. Y es posible, y lo hemos vivido, yo lo he vivido en instancias de mi vida, que yo he dicho, ¿dónde está Dios en todo esto? Cuestionamos a esa presencia de Dios. Y la Biblia está llena de esas imágenes. En el Nuevo Testamento yo he predicado, fue una de mis primeras predicaciones aquí cuando yo vine para que ustedes conocieran quién era mi persona. Y me acuerdo que utilicé el texto de la tempestad en la barca con los discípulos y Jesús estaba durmiendo en la barca. Y usted y yo sabemos que somos puertorriqueños, estamos rodeados de mar, que una barca pequeña en medio de unas olas fuertes, es imposible que allí pueda dormir plácidamente. Es un poquito difícil. A menos, y esto digo con mucho respeto y no violento el texto, que el Señor se haya tomado un tececito de jengibre o estuviera bien cansado, ¿ah? Que lo relax, ¿no? Pero el juego de todo esto a nivel teológico, pero a nivel psicológico, que aplica a entender, estos discípulos vivían mucho temor. Y en medio del temor que estaban viviendo, Jesús estaba durmiendo. En otras palabras, ¿dónde está Dios en medio de la crisis? ¿Dónde está Dios en medio de la persecución? ¿Dónde está en medio Dios en mi situación? Porque clamo y no tengo respuesta. Lo busco y no lo hallo. Trato de tocarlo y no lo siento. De alguna manera todos nosotros hemos vivido eso y eso no es nada nuevo. Eso viene de antaño y la experiencia bíblica nos habla sobre ello. En vano he limpiado mi corazón y he lavado mis pies en inocencia. Pero escuche bien, el asunto va mucho más allá que usted alinearse con los arrogantes. Va mucho más allá que yo alinearme con aquel que me perturba el espíritu.
No, hermano. Sino la clave de esto está que él se alinea a un sentimiento de la envidia que tiene sus primos hermanos. ¿Ok? Porque estos sentimientos cuando aparecen tienen sus primos hermanos. ¿Ah? Por ejemplo, la envidia tiene unos primos hermanos que son el rencor, que son los celos, que es la amargura, y puede mencionar algunos. O sea, casi siempre viene un combo, ¿ah? Un combito. ¿Ah? El problema no era los arrogantes. El problema era el sentimiento que él estaba manejando en lo más profundo de su corazón. Y nos dice el versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, no por el otro, sino por los niveles de pensamiento y sentimiento que yo estoy experimentando, producto de mi reflexión. Producto de la reflexión de lo que yo estoy viendo. Esta gente impía, arrogantes, que se desplazan sin ningún temor, con arrogancia delante de ti, viven bien, y yo que vivo con temor delante de ti, vivo mal. Vivo en constante sufrimiento, en constante angustia, quizás en profunda estrechez. Porque nos dice el Salmo en el versículo 12 que esta gente no se turbaban para nada. Y el salmista sí se turbaba. Y quiero enfatizar esto. El problema no eran los impíos. El problema no eran los arrogantes, no eran los soberbios, no eran los violentos, no eran los altaneros, ni son los maldicientes, ni son los burlones. El problema existe es en la interpretación que el salmista le está dando a esto que él está observando y está viviendo. Y para mí eso es sumamente importante. Yo no puedo cambiar a los otros y posiblemente no puedo cambiar las circunstancias. Yo puedo quizás asomarme con alguna reflexión a la persona o de interpretación de la circunstancia para que la persona pueda quizás razonar un poquito y determinar dentro de sus propios criterios, decidir si acepta o no acepta que cometió errores o que está mal o que no es correcto las acciones que estoy haciendo. Eso lo determina la otra persona, eso no lo determina usted, por cuanto usted no tiene control completo sobre lo otro, pero sí usted tiene control sobre usted mismo. Esa premisa hay que establecerla. En la manera en como yo estoy interpretando el escenario, es la manera en como yo estoy viviendo las inquietudes más profundas de mi corazón. No puede cambiar al otro, pero usted sí puede cambiar. Y el texto nos dice que de amargura se llenó mi alma. Esa palabra llenó tiene unas connotaciones sumamente profundas. Es cuando un vaso usted lo va llenando. Así que a medida que él iba reflexionando sobre esto, su alma se iba llenando de amargura, porque alimentaba con pensamientos que alimentan la amargura. Así que los niveles de pensamiento le daban en cierta manera cierto nutriente, cierto alimento que alimentaba la amargura en lo más profundo de su ser. Romanos, Pablo, coteólogo, pero también como buen psicólogo también, él decía en Romanos, no proveáis a los deseos de la carne. Porque él sabía que uno se puede quedar en un círculo encantado. Todo el tiempo loading, con el mismo pensamiento y llenando su alma y llenando su espíritu hasta que esos niveles de amargura puedan tener unas raíces sumamente profundas que en algunos casos de inicio es un poquito difícil poder trabajarlas. Y a mí dentro de estas curiosidades me dio por investigar lo que significa la amargura en griego. Estamos buscando el texto en su contexto. Y la amargura es algo punzante. Es un veneno particular que atraviesa, que perfora. Es decir, una persona que destila veneno
que perfora no solamente su alma, sino que también puede perforar el alma de los otros. Y yo tengo que hacer la pregunta para seguir induciendo a la reflexión. ¿Cuál sentimiento o cuál emoción, inclusive cuál conducta, puede ser veneno para tu alma? Y no solamente veneno para tu alma, veneno también para el otro. Pablo nos dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, y continúa. Pablo tiene distribuido en casi todas sus epístolas catálogos que tienen que ver con aquella naturaleza carnal que nosotros tenemos que mirar, que tenemos que darle seguimiento. Los discursos de los impíos, lo que él oía de los impíos, que se ensanchaba su espíritu contra Dios en cierta manera, tentaban a este salmista a descarriarse o a engancharse con él. Y voy a explicar sobre esto de los enganches emocionales. Cuando yo tengo una persona X que viene donde mí, me dice algo que me insulta o me hiere, cuando yo reacciono a eso que él me está comentando, porque yo estoy herido y reacciono quizás con el mismo fuerza o temperamento, carácter de la otra persona, psicológicamente yo me enganché con la otra persona. Y si usted cree que tiene el poder, nacarile, el poder lo tiene el otro sobre usted, porque usted se enganchó emocionalmente con él. No se preocupen, su pastor va a estar dando unos talleres. Yo le llamo los talleres de 18 pulgadas del cerebro al corazón. De aquí a aquí hay 18 pulgadas, pero es el camino más difícil de recorrer. Y vamos a estar dando talleres para que usted haga su recorridito. Para que usted de aquí salte acá y de acá siga saltando al otro lado también. Para que se pueda conocer un poco mejor, porque a mayor conocimiento de mí mismo, más dominio y control tengo de mí mismo, y más dominio y control puedo tener de las circunstancias. Así que cuidado con los enganches, porque esos enganches están muy cargados, sumamente cargados. En una ocasión yo tenía un hermano, lo tengo, lo aprecio, lo pastoreé, y una vez en la oficina llegó bien enojado. Me dice, pastor, estaba con mi hija en una de estas compañías de comida rápida, y estaba con su hija y ve a un padre maltratando a su niño. Y él me dice, pastor, por poco, yo gracias a Dios que tuvo dominio propio, por poco me levanto y le caigo encima. Mire, hermano, si lo hubiera hecho, porque lo que pasa es que le abrió un archivo y se acordó, tuvo un enganche, se acordó los maltratos que su padre le hacía. Yo digo, gracias a Dios que se aguantó, porque si le hubiera dado, le da por él y le da por lo que el papá le dio a él también. 2 veces le hubiera dado. Nosotros nos pasamos enganchando, nos pasamos proyectando mucho material de nosotros en las relaciones con los hermanos, y sobre todas las cosas nos enganchamos con las emociones y con los sentimientos. Así que ojo a esas dinámicas muy particulares. Por eso es que le dije a ustedes que este es un tratado psicológico desde una perspectiva bíblica. Experimentar por mucho tiempo pensamientos y emociones y sentimientos que me perturban, que se pueden convertir en tóxicos, pueden generar en nosotros unos trastornos psicológicos, unos trastornos de lo más profundo de nuestro espíritu, como depresión, etcétera, y puede inclusive somatizarlo con úlceras, con diabetes, con un montón de condiciones. Y si las tiene, las puede exarbolar, porque su nivel de químicos tóxicos están generando continuamente y su cuerpo de alguna manera se va afectando. Amado, los conflictos, las experiencias desagradables, las discusiones, en otras palabras, los desacuerdos, son inevitables. Son inevitables. También son inevitables los pensamientos, las emociones y los sentimientos perturbadores. No obstante,
podríamos señalar, y es lo que me hace a mí, y es lo que yo he ido aprendiendo en el camino, y es lo que yo convierto en una disciplina para mí, que aunque esos sentimientos por conciencia yo estoy pendiente a ellos, se convierten para mí en los instrumentos para que en cierta manera yo pueda desarrollar mi carácter como cristiano y pueda madurar espiritualmente. Son esas emociones que nosotros le huimos, las que precisamente le están diciendo a usted, hay algo en usted que hay que trabajar. Precisamente esas emociones son las que están trabajando en mi interior, que me están diciendo, inclusive puede tener todo un mundo de un pasado acumulado en ellas, que se puede estar reflejando en una situación X, que muchas veces la situación con lo que yo estoy sintiendo es desproporcional. El evento a lo que siento, y lo que siento es tan desproporcional a lo que ha ocurrido, porque no es otra cosa que muchas de las veces lo que usted está sintiendo desproporcionalmente a la experiencia es porque usted está cargando mucho material del pasado que a niveles inconscientes se está conectando con ese presente. Y eso hay que trabajarlo, y eso hay que darse cuenta. Por tanto, cuán tan importante es conciencia de ello. Cuán tan importante es identificar. Cuánta importancia son los controles y por tanto la prevención. Lo que se llama dominio propio, que yo le he dicho en muchas instancias, que dominio propio en griego significa salvando la mente. Eso es parte formativa de nuestra vida espiritual, de nuestra vida emocional, de nuestra vida psicológica. Nadie, amado, es ajeno a los tóxicos emocionales. Ni el mismo Jesús fue ajeno a ellos. Cuando estuvo en Getsemaní, él tuvo que luchar con un sentimiento fuerte, con una emoción fuerte que se llamaba miedo. Y luchó, y a tal punto que por poco le dobla la rodilla. Que él tuvo que orar al Padre y decirle, Señor, si de otra manera yo puedo ir allá. Lo que está detrás, amado, haciendo una lectura psicológica al texto, es que el temor, el miedo, la angustia, lo estaba azotando. ¿Y de qué manera? Fíjese hasta dónde puede llegar las experiencias emocionales fuertes que pueden trastocar y desviar nuestros niveles de pensamiento, inclusive nuestros niveles de creencia en Dios. Los puede distorsionar. Hay 3 casos que yo he compartido con ustedes y lo quiero retomar en esta mañana. Cuando las mujeres fueron a la tumba, encontraron la tumba vacía de Jesús. Se angustiaron, se robaron al maestro. Jesús mismo se le aparece, que lo habían visto tantas veces, y lo que ven es un hortelano, el que cuida el huerto. Los discípulos de Emaús van caminando con una depresión porque su maestro había muerto y habían perdido ya las esperanzas. Jesús se le aparece y lo que ven es un forastero. Alguien de camino que llegó y vamos a caminar. Los discípulos en medio de la gran tormenta. Jesús viene caminando sobre las aguas de la gran tempestad y lo que ven es un fantasma. Fíjense hasta dónde pueden llegar las emociones y los pensamientos perturbadores en nuestra vida, que podemos alterar la voluntad de Dios y podemos alterar la imagen de Dios. Mire, nosotros vamos a vivir siempre con conflictos, eso está en nuestro sistema. Negarnos no es real. No niegue esa realidad porque es que siempre van a ser presencia. Usted y yo no podemos jamás, esas teologías distorsionadas que se elaboran por ahí, que vienen hasta libros, yo tengo mucho cuidado, son antibíblicas y anticristianas también. Por ejemplo, no pienses esto, no sientas esto, hermano, eso es una falsa, totalmente es una falsa. Y eso trae para muchos mucha confusión cuando intentan entender esa teología y se encuentran con su realidad, que tienen que estar bregando con un sentimiento que siempre va a estar ahí. Nadie, ninguno de ustedes, ni yo, ni el mismo Jesús en Getsemaní, en cierta manera pudo controlar el impacto
la fuerza que puede ejercer en nosotros. Amado, no nos engañemos. Santiago decía, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es de vuestra propia concupiscencia. Es aquí adentro. Aquí no está el diablo. Aquí no están los demonios. Lo que pasa es que cuando yo he dicho en varias ocasiones, cuando yo no entiendo algo, yo tiendo a demonizar las cosas. Cuando yo no entiendo mis propias emociones, yo puedo inclusive hasta poner que yo estoy endemoniado. Y muchas veces nosotros endemoniamos a la gente. Porque hay cosas que usted no entiende, ni ellos mismos pueden entender. Y eso pasaba en los tiempos bíblicos. Marcos es el más que me gusta, hace una radiografía un poco más precisa. Él dice, dentro del corazón del hombre y de la mujer salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los homicidios, salen los hurtos, salen las maldades, salen los engaños, sale la lascivia, sale la envidia, sale la soberbia, sale la insensatez. Y esto contaminan al hombre, no solamente a la persona, sino también al otro. Es acá, hermano. Si yo no veo eso, ¿usted sabe quién nos puede llevar? Pateco. Y ustedes conocen a Pateco. Ahora, lo que sí es real, no es real que usted le huya. No es real que yo los niegue. No, hermano, no, está ahí. Ahora, lo que sí es real, el posible control y evitación que yo tengo con ellos. Eso sí es real. Esa capacidad Dios nos los ha dado. Y voy a mirar brevemente con ustedes la relación que Dios tuvo con Caín. Cuando Dios lo llamó a cuentas, lo llamó aquí a su consultorio psicológico, lo llamó aquí a la oficina pastoral. Y le dijo, Caín, tengo que hablar contigo. Ajá, porque nos hacemos los chivos locos, tú sabes. O sea, si nosotros pretendemos engañar a Dios, mire, Dios nos llama a cada rato a su consultorio. ¿Cómo lo hace? A través de la conciencia. Y le dice entonces el Señor, ¿por qué te enojas y te pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. El pecado aquí no es otra cosa que el sentimiento de envidia y de celo que tenía. Hay una traducción de la Biblia latinoamericana que dice, Él te acecha como fiera que te persigue. Pero Dios le dice, sin embargo, tú puedes dominarlo a Él. Y me gusta esta otra traducción, estoy leyendo la Biblia latinoamericana, pero tú debes dominarlo. ¿Quién dijo que usted no puede dominar sus emociones que le perturban? ¿Quién dijo que usted no puede tener control sobre su enojo y su ira? ¿Quién dijo que usted no puede? Usted es quien lo dice, obviamente, ¿no? Pero bíblicamente hablando, y también desde la perspectiva psicológica, cualquiera hacia las ramas, tenemos, porque eso Dios nos lo ha puesto en la profundidad de los espíritus, la capacidad de poner controles a nuestras emociones, poner controles a nuestros niveles de pensamiento. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y después Pablo articula también, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me encanta porque Jesús le dice a sus discípulos que se durmieron con esto. Cuando Jesús estaba ya haciendo su batalla con los sentimientos que le perturban, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo. En 3 ocasiones viene donde ellos, y le dice, velad y orar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué? La carne es débil. En otras versiones, la carne está enferma.
Así que velar es un continuo, un verbo continuo, no velar. ¿Y cómo vamos a velar? Lo vamos a velar en oración. Salmista, en ese primer versículo dice, los de limpio corazón. Mire, los de limpio corazón no es otra cosa, son aquellos que obedecen. Aquellos que tienen su conciencia en paz porque viven conforme o por lo menos hacen el esfuerzo de vivir conforme a la voluntad de Dios. En 7 ocasiones, 7 más estos dos que están aquí, dice la Biblia que la palabra corazón aparece en ese salmo. Y el corazón no otra cosa que los niveles de pensamiento. Porque los niveles de pensamiento, escuche bien, determinan la dirección de su vida. Y esa psicología está en la Biblia. Proverbios dice 23:7, ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. A veces nosotros nos identificamos con los pensamientos. Nos identificamos con las emociones. Yo soy así. Mire, hermano, ¿quién le puede poner un cascabel al gato? A menos que tú no lo vayas acompañando para que esa persona vaya creyendo. Mire, el pensamiento tiene poder. El pensamiento tiene poder. Dígamelo usted que en la Biblia tenemos personajes como Judas, personajes como Pedro, que no solamente golpeó al centurión de aquel sacerdote, sino que también negó a Jesús 3 veces por un nivel de pensamiento. Dice el salmista que ese trabajo interior, ese trabajo de mirarse hacia adentro, de estar consciente y de identificarlo y mantener esos controles internos, fue un trabajo duro. Mire, yo no lo estoy vendiendo a usted, yo no estoy ofreciendo a usted algo cómodo o algo fácil. No, hermano. Este trabajo interior de conciencia de mi mundo interior es un trabajo duro. Es un trabajo de negación. Es un trabajo de yo tomar la cruz y seguir a Cristo. De eso es lo que estamos hablando. Cuando nosotros espiritualizamos estos eventos, le decimos, Dios mío, ayúdame. Con Dios no hay ningún problema. Dios está siempre dispuesto a estar contigo, ayudándote, acompañándote. El problema somos nosotros. Porque que hoy a otros nos ayuden. Pero ¿y dónde está la parte tuya? Y esa es la parte que nosotros nos resistimos porque no queremos negarnos a nosotros mismos. Porque nos cuesta trabajo sacar lo que tenemos que sacar. Y ahí en ese punto es que Dios quiere que nosotros con nuestras acciones de negación glorifiquemos el nombre de Dios con eso. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Y el salmista decía, y estaba claro, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Fue duro trabajo para mí. Este proceso de yo mirar, este proceso de yo reconocerme, fue intenso. Hay otras versiones que dice, traté pues de poderlo comprender, pero vi que era una cosa muy difícil. Y de eso usted y yo podemos hablar. Porque posiblemente usted esté viviendo alguna circunstancia ahora que sabe que cuán difícil le es manejar un sentimiento. Pero no le ponga control acceso, usted puede dominarlo. Y eso nos lo dice la Escritura y esa es la tesis y la propuesta y el desafío que en el nombre del Señor le estamos presentando en esta mañana. Fue duro ese trabajo interno. Y la queja era de este salmista que ese trabajo reflexivo interno para mí era una carga, pero para aquellos de afuera, para los cuales ellos estaban teniendo envidia, no era ningún trabajo. Hay muchos cristianos que no le dan ningún trabajo manejar sus asuntos, que sabe que tiene que manejar, que no están correctos. Cuando eso ocurre, es que hay un ingrediente que hace falta y es lo que se llama el temor de Dios. Cuando yo tengo temor de Dios y yo conozco cuáles son las normas y las reglas que Dios tiene para nosotros en las relaciones con los demás, en las relaciones conmigo mismo, en relación con Él, con el prójimo, se supone que sean entonces la vara para yo medir, para yo determinar
lo que está correcto y lo que está incorrecto. Eso lo voy a determinar yo. Y hay muchos cristianos que lamentablemente esas fronteras están muy relajaditas. Ahí no hay ningún trabajo. Para los impíos no hay ningún trabajo procesar esto, porque le da lo mismo ofender, le da lo mismo insultar, le da lo mismo robar, le da lo mismo adulterar. No les importa, porque no hay temor de Dios. Y hay muchos cristianos que tampoco les importa cometer sus faltas. Y tengo que confesar con mucho dolor que dentro de las iglesias, y estoy hablando en general, hay mucha gente adúltera, hay mucha gente que son violentas, hay mucha gente que está engañando, hay mucha gente que está cometiendo lascivia, hay mucha gente que está mintiendo. Y confesamos con nuestros labios que somos creyentes. Pero si tan solo existe un rayo de luz de conciencia, es más que suficiente para que nosotros podamos ponernos delante de Dios y hacer el esfuerzo, el empeño de desear agradar a Dios. Bendito el nombre del Señor. Pablo le llama a esas personas creyentes que yo les he hablado, personas que tienen su conciencia cauterizada. Y utiliza un texto en Romanos que lo comparto. Y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesaron ser sabios, se hicieron necios. Y quiero ir redondeando lo que he estado trayendo. Este trabajo interior que el salmista está plasmando aquí, no para entretenerse, sino para que todos aquellos que tuvieran acceso de escuchar esto, de leer esto, puedan aprender de esa experiencia. Pero el salmista plantea algo que va a ser la fuente vital de este salmo. Esto no es solamente quejarme. Él quiere demostrar lo que es la vitalidad de este salmo, porque él plantea la importancia de Dios en el proceso. Y cuando uno en el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hay otras versiones que me encantan que dicen, solo el día que pude penetrar en los secretos de Dios me di cuenta cuál es el fin de ellos. ¿Qué sucedió en el santuario? Y yo quiero, santuario es el templo. ¿Qué puede suceder aquí en este santuario, en este templo? Solamente Dios sabe, ¿no? Los exégetas no pueden discernir qué fue lo que ocurrió, pero algo ocurrió ahí con ese salmista, allí en el templo, en el culto, como usted y yo estamos hoy. Algo pasó que lo hizo mirar y ver la perspectiva de Dios y la perspectiva correcta ante la perspectiva distorsionada que él estaba teniendo. Por algún lado él recibió palabra de Dios, por algún lado, por alguna revelación, teofanía, Dios se le reveló. Por algún lado hubo una iluminación. Esto es como Saulo. Cuando Saulo iba con un sentimiento de venganza, un sentimiento de querer, de celos por las cosas de Dios, matando a los cristianos. De camino se encontró con Jesucristo y nos dice que un rayo de luz cayó, lo hizo caer al piso. Pues, amado, miren, no es otra cosa para mirarlo más claramente, que no fue que por alguna hendidura de su conciencia la presencia del Espíritu hizo fuerza en su conciencia y desde ahí lo puso de rodillas. Y le dijo, ¿qué haces? Dura cosa está dar cosas con el aguijón. Hoy Dios nos pone a nosotros y esperamos que por alguna hendidura de la conciencia en este santuario glorioso, donde hacemos y afirmamos la presencia del Señor, un rayo de luz penetre en tu conciencia. Si hay algo que nosotros tenemos que trabajar, si hay algo que nosotros tenemos que manejar. Fíjese hasta dónde llega esto, que Asaf reconoce su torpeza intelectual, donde reconoció que las pasiones le dominaron en cierto modo. Dice, tan torpe era yo
que no entendía. Dice que era como una bestia delante de ti. Otra cosa que no tenía razonamiento, ¿no? Hay una versión que me gusta esta palabrita, como que es más suavecita en algunos sentidos. Yo estaba embrutecido y no entendía. Era como una bestia ante tus ojos. Aquí se mueve algo interesante. La reflexión humana comparada con la reflexión iluminada por Dios. Yo hablaba lo que no entendía. Proverbios dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová va a permanecer. Esas son las grandes luchas que se debaten. Los niveles de pensamiento de nosotros con los niveles de pensamiento de Dios. Los niveles de una perspectiva de nosotros versus los niveles de una perspectiva del Señor. Es interesante porque en el versículo 2, cuando iniciamos, dice en cuanto a mí, y narra todas sus experiencias y luego vuelve a usar la palabra de su reflexión interna. En el versículo 28, en cuanto a mí, pero está haciendo una distinción de antes con después. Con los pensamientos embrutecidos, con los pensamientos iluminados, que le daban la dirección correcta a seguir. Son dos tónicas diferentes, lo irreflexible con la reflexión, lo inconsciente con lo consciente, lo irracional con lo racional, lo insensato con lo sensato. Y quiero concluir leyendo con ustedes los versículos 23 al 26. Para que vean la gracia de Dios en todo esto. Nos dicen los versículos 23 y 26. Con todo, de todo este gran pugilato, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. A pesar de mi crisis, Dios estuvo conmigo, aunque usted no lo vea. La experiencia de hoy es un toque de esa mano de Dios contigo que te invita a la reflexión. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Es la realidad humana, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué lindo es el Señor. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Y precisamente eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Exactamente eso mismo. Dios te está tomando de la mano hace rato, pero hoy tú has hecho conciencia que Dios se está tomando de la mano y te ha estado acompañando, pero hoy ese tomar de la mano te ha hecho crear conciencia de áreas en tu vida que tienes que mejorar, de niveles de pensamientos y sentimientos que tengo que enfrentarme y tengo que moverme por aquel espacio nuevo, por aquello que se mueve conforme a la voluntad de Dios. Salir de ese círculo encantado, de dejar de estar llenando el vaso de amarguras y de envidia, porque le doy, machaco y machaco lo mismo y no me doy cuenta que me estoy envenenando interiormente y estoy envenenando a otros. Si Dios ha hablado a tu corazón, mire, el altar está para orar, el altar está para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios ha tocado tu corazón, que no dudo que lo ha hecho, mire, responda y déjese que esa mano que ya Dios tiene con usted lo levante.